del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reinado de Baasa. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Versículo 4. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo lo comerán las aves de los cielos, las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Amén y amén. Vais a leer vosotros, por favor, el versículo 7. 2, 3. Amén. Y ahí seguimos de pie, y por favor te pido que me acompañes a Segunda de Crónicas, capítulo 27. Segunda de Crónicas, capítulo 27. Un amén cuando lo tengamos. Amén. ¿Listo? Dice la palabra de Dios. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. En el nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Versículo 2, vosotros, por favor. 2, 3. Versículo 3 lo leo. Y edificó en la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata y 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Eso le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Amén y amén. Amén. Puedes tomar asiento allí donde estás. Y les quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué tienen de común estas dos personas, Baasa y Jotam? ¿Qué tienen de común? ¿Qué son qué? No escuché. Son reyes. Los dos son reyes. Baasa es rey y Jotam es rey. Pero hay algo que los diferencia, y es que en Primera de Reyes leímos que Baasa hizo lo malo. Se portó de manera incorrecta. Versículo 7 de Primera de Reyes 16. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocando la ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Amén y amén.
Creo que hace más de 15 días tuve la oportunidad de compartir un poquito más de 15 días y estuvimos hablando de las uvas dulces y uvas ácidas. Que las uvas dulces son las que se pueden comer, y leíamos un pasaje en el que decía de que Dios había hecho todo, había cuidado de ese viñedo, había cuidado de esas uvas, pero que le habían salido ácidas, que por mucho que se había esforzado, no sabía. Y la conclusión a la que habíamos llegado después del mensaje era que tú y yo teníamos que ser esas uvas dulces, esas uvas que dan buenos frutos. Amén. Pues imagínense que estando preparando el mensaje para hoy, yo le decía: Señor, háblame. Si escuchan un breve murmullo es porque le están traduciendo a una persona, ¿vale? Es para que, si dicen, ay, pero ¿quién hace ruido? No, es que le están traduciendo. No te preocupes, muy bien. Entonces, Baasa y Jotam eran dos reyes, pero uno decidió hacer lo bueno y otro decidió hacer lo malo. Y quiero que nos vayamos un poquito en la historia de atrás. Imagínense que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estuvo 40 años caminando en el desierto por su desobediencia. Finalmente entran a la tierra prometida, empiezan a conquistar reinos, empiezan a coger terreno, pero de un momento para otro todo el pueblo empieza a decirle a Samuel, que era el profeta que había en ese tiempo: queremos rey, queremos rey. Y Samuel dice: pero ¿para qué piden rey si el que gobierna es Dios? Pero como de vez en cuando los humanos somos un poquito cabezaduros, seguían diciendo: queremos rey. Finalmente Samuel le dice a Dios: ¿qué hago? Y Dios llega y le dice: no te preocupes, ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y les pone rey, y les pone al rey Saúl. El rey Saúl, para los que lo saben y para los que no saben, fue un rey, yo digo pichipicha, ni para aquí ni para allá, no muy bueno, pero hizo más de una mala. Empieza bien, pero hay un momento en el que Dios le da la orden, y es que mate no solamente al rey que había vencido, que mate a los enemigos, sino que matara también los corderos gordos, los corderos flacos, las ovejas, todo. Y ese rey, el rey Saúl, llega y dice: no, yo solamente voy a matar a algunos, a los enemigos, dejo al rey, lo metió a la cárcel porque esto le daba poder, esto le decía: oh, lo tengo en la cárcel. Y dejó a los corderos gordos, a las vacas gordas, a todos los animales gordos. Y cuando Samuel viene a visitarlo, llega y le dice: ¿por qué? Porque escucho un bramido de animales. Y llega y le dice a Saúl: no, es que he dejado lo gordo para sacrificio a Jehová. Y ahí es donde, por medio de Samuel, Dios llega y dice: mejor es la obediencia que el sacrificio. Dígale al que está a su lado: mejor es la obediencia que el sacrificio. Imagínense que en ese momento Dios llega y le dice a Samuel: como este me desobedeció, tuki tuki lulú, se le acabó el reinado. Y Dios unge a David. Aunque David era un niño, siguen pasando los años, pero David finalmente llega al reinado. Después de David llegamos a tener al rey Salomón. ¿Cuántos han escuchado hablar de las minas del rey Salomón, del oro del rey Salomón, de la sabiduría del rey Salomón? Todos, ¿no? Imagínense que hasta en un examen de selectividad aquí en España salió las minas del rey Salomón en el examen de inglés. ¿Por qué? Porque es muy conocido el rey Salomón por su sabiduría y por su riqueza. Sin embargo, el rey Salomón se portó bien, pero la embarró también. Ese se decantó por las faldas. Dígale al que está a su lado: si es un hombre, dígale: cuidado con las faldas. Y si es una mujer, dígale: cuidado con los musculitos. Sí, porque tal vez no tiene falda, pero sí tiene musculito, y ahí ya la perdimos. Se decantó por las faldas, se casó con más de una. Esa una empezó a decirle: ay, Salomón, tú eres el amor de mi vida, yo te amo mucho, pero ¿por qué no hacemos una cosita? Me haces un altar para mi Dios. Y Salomón, como era hombre y como la mujer utilizaba un arma muy poderosa, ¿ustedes no saben cuál es el arma poderosa que tenemos? Los ojitos. Usted le hace así a su marido, o yo le hago así a mi marido, y ya me entendió. Esos ojitos así en plan
niñas buenas. Entonces el rey Salomón cogió y le construyó altares. Y dice la palabra de Dios que eso no fue lo peor, sino lo peor fue que él también se puso a adorar a dioses ajenos. Por causa de la desobediencia de Salomón, Dios le dice a Salomón: Salomón, voy a destruir, es decir, el reino tuyo va a ser dividido, pero no contigo, sino va a ser dividido con tu hijo. Y ahí viene Roboam, mejor dicho, les he dado un pasaje por toda la Biblia. Viene Roboam. Y hay un momento en el que Jeroboam, que ya nos vamos acercando, Jeroboam era un capitán del ejército, y van a donde Roboam y le dicen: Roboam, tu papá ha sido muy malo, es decir, Salomón fue muy duro con nosotros, nos trataba mal, quítate un poco la carga y nosotros te vamos a servir. Sé un poco benévolo. Dice la palabra de Dios que Roboam le pidió consejo a los jóvenes, le pidió consejo a los ancianos le dijeron: si tú eres bueno con ellos, ellos te servirán. Los jóvenes le dijeron: no, diles que más duro vas a hacer con ellos. Y el muchacho, ¿qué quieres que le diga? Estaba, yo creo que en la adolescencia. Dígale al que está a su lado: cuidado con la adolescencia. Tome buenas decisiones, oiga. Finalmente, este hombre decide ser más duro, toma el consejo de los jóvenes y les dice: no, yo voy a ser más duro con ustedes. Y dijeron: ah, sí. Golpe de estado. Se le dividió el reino. Por un lado empezó a reinar Jeroboam y por otro lado empezó a reinar Roboam, hijo de Salomón. Y ahí es donde conocemos el reino del norte y el reino del sur. Y si usted quiere saber más de esta historia, síganos en el discipulado. ¿Listo? Hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque imagínense que Baasa llega a decir que hacía lo que Jeroboam hizo. Y Jeroboam, como tenía contra con Roboam, como le había dado golpe de estado, para que la gente, el pueblo de Israel, no fueran a adorar a Jerusalén, no fueran a adorar donde estaba Roboam, se hizo unos altares con unos becerros de oro. Y le dijo a la gente: pónganme atención, ustedes quieren adorar, pues ya no tienen que ir hasta Jerusalén. Ustedes vienen a estos altares, los adoran y ellos son sus dioses. Y la gente somos un poquito cabezaduras. Y dijeron: listo. Y se pusieron a adorar becerros. Y empezó a entrar la idolatría en el pueblo de Israel. Y tú puedes decir: Gina, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tú y yo, ¿qué clase de reyes somos? Tú y yo, ¿qué clase de personas somos? ¿Sabes que el trigo y la cizaña, y la cizaña se parecen? Tienen la misma imagen. Es decir, si ustedes las ven, no las diferencian. Pero la cizaña lo que hace es destruir el campo. Y el trigo es lo que nos da el fruto para nosotros poder comer. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué clase de persona soy yo? En el día de hoy muchos pueden decir que vienen a la iglesia a congregarse. O bueno, no, solo los valientes, amén. Así que un aplauso para ustedes son valientes. Por favor, que no se me ofendan lo de las redes sociales. Ustedes son valientes. Y muchos podemos decir: yo creo en Dios. Y muchos podemos proclamar que Dios es nuestro Salvador. Y muchos podemos decir un gloria a Dios, un aleluya. Y aún muchos podemos venir a la iglesia, podemos derramar nuestro corazón, podemos llorar. Pero realmente el que es hijo de Dios es el que vive la palabra de Dios. Es el que se caracteriza por cada día buscar de Dios y caminar conforme a la palabra de Dios. ¿Y sabes quiénes son los que realmente saben que tú eres un creyente? Tus hijos, tu esposa, los que están cerca de ti. Porque tú puedes venir a la iglesia o tú puedes estar en tu trabajo y tú puedes decir aleluya. No, hoy le tocaría a usted a mí. ¿Por qué llegó tarde? Eso no es un cristiano. Yo sí soy un cristiano. Y puedes parecer muy santo y puedes parecer muy buena persona, pero realmente cuando su hijo le saca el mal genio, cuando su hijo hace el reguero de juguetes,
ahí sale la identidad del cristiano. Cuando su esposa le dio, no sé, hoy les tocó porque están cerca, lo siento. Cuando su esposa le dio el arroz quemado, ahí sale la identidad de cristiano. Cuando te roban, ahí sale la identidad de cristiano. No, es que yo soy cristiano, pero no soy bobo. Yo no te digo que seas bobo, pero tú le puedes decir a la persona que está frente a ti: tú me estás robando y tú sabes que me estás robando. O tú puedes utilizar groserías, tacos, malas palabras para decirle: usted es un descarado y me está robando. Pero cuando tú lo dices de una manera en la que la templanza se refleja en ti, por muy ladrón que sea esa persona, el Espíritu Santo, que todo lo puede, lo redarguirá y te pagará lo que te corresponde. Pero muchas veces queremos utilizar la palabra de Dios para las cosas que nos convienen. Y tú y yo tenemos que aprender a ser personas de identidad. Personas que no cambian de parecer por la situación en la que están viviendo, sino que tienen firme su posición en Cristo, que es la roca. ¿Sabes por qué muchas personas de nuestras familias, de nuestros trabajos, no quieren conocer a Dios? Perdonen que los diga así tan crudamente: por el mal testimonio que damos los cristianos. Si tu jefe, si tu compañero no quiere conocer a Dios, deja de juzgarlo y mírate primero tú mismo. Y di: ¿qué clase de cristiano soy? Ustedes, yo lo he visto en la iglesia, y doy gracias a Dios porque Dios hace su obra perfecta. Tal vez he visto personas que vienen durante años a la iglesia, durante años, levantan sus manos, dicen que son creyentes, se congregan no cada 8 días, sino cada vez que están aburridos en su casa. Diezman cada vez que el Espíritu Santo les redarguye y que tal vez les dan un codazo. ¿Me están entendiendo? Pero tal vez hay la oveja negra. ¿Ustedes saben qué es la oveja negra? El malo de la casa, ¿no? El borracho, el sinvergüenza, el mujeriego. Y entonces esa clase de cristianos que son cristianos, vamos a ponerle luciérnagas, son, ¿no? Que prenden y apagan de vez en cuando, que son luciérnagas, empiezan a decirle a la oveja negra de la familia: ¡ay! ¡Arrepiéntase! ¡Se va a ir para el infierno! Usted que anda con mujeres, usted que anda de trago en trago. Y entonces la oveja negra se siente culpable, la oveja negra se siente mal, pero de un momento para otro, la oveja negra se queda mirando a las luciérnagas, a la familia, y dice: pero si fue a la iglesia y se vino a criticar del pastor. No hagan eso, arrepiéntase. Vino a criticar del pastor, habló de la hermanita, pero mire que mi hermana dice ser cristiana y le está poniendo los cuernos al marido. Pero sin embargo ahí hay oraciones en las que tal vez esa familia sigue levantando y diciendo: Señor, convierte a la oveja negra. Y finalmente la oveja negra en un momento llega y le dice: Señor, yo quiero ser tuyo, pero no quiero ser tuyo como una luciérnaga, como el ejemplo que he visto, sino quiero ser un creyente que vive la palabra de Dios. Y tal vez Dios levanta a esa oveja, a ese más vil y menospreciado, para avergonzar a aquellos que lo han querido acusar, a aquellos que lo han querido machacar. Porque Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado. Entonces, con mucho sorprendo, mira a la persona más cercana a ti y dile: ¿eres una luciérnaga? Y ahí todos se quedaron callados. Dijeron: no, mejor no pregunto, ¿no? Porque tal vez la primera que se tiene que arrepentir soy yo. Amén. Imagínense que para ser cristianos, tú y yo tenemos que tener algo poderoso. ¿Ustedes saben qué es ese poder que nos da a los cristianos? Power. ¿Alguien sabe qué es lo que nos da poder a los creyentes? El Espíritu Santo. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 8.
y se fue la hora y no me di cuenta. Hechos capítulo 1, versículo 8. Amén. Y lo vamos a leer todos. 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero que ahí mismo me acompañes a Hechos capítulo 28, versículo 1. Hechos capítulo 28, versículo 1. Amén. Y dice la palabra de Dios: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar la justicia no deja vivir. Imagínense que Pablo en este momento había tenido un naufragio, estaba preso. Y de un momento para otro, aunque el barco finalmente los iban a matar, pero uno de los soldados no permite que los maten, llegan y les dicen: tírense al agua, naden y mire a ver quién puede llegar a la isla. Dice la palabra de Dios que ellos cogieron y llegaron a la isla, y que los de Malta los recibieron de buena manera porque les hicieron una fogatica. Pero Pablo, cogiendo unas ramas, dice la palabra de Dios, como lo leímos, que le picó una víbora, una serpiente. Y se conocía en esta región que si te picaba este animal, era muerte inmediata. Cuando me pones el siguiente versículo, aunque no lo veo porque hace un poco de sol, en el siguiente versículo, léaselo por favor en sus casas, ustedes se van a dar cuenta que ellos estuvieron esperando un tiempo para que Pablo muriera. Veo que todos lo están mirando. Gaby, ¿me lo puedes leer por favor? Amén. Ellos estuvieron esperando que se muriera, que se hinchase, que algo le pasara, porque dijeron: este es un asesino que la muerte lo sigue buscando para hacer justicia. Pero finalmente, cuando se dieron cuenta que no murió, que la víbora no le hizo nada, dijeron: ese es un Dios. ¿Y saben qué utiliza Pablo para eso? Para compartirles de la palabra de Dios. Y tú puedes decir: ¿cómo es esto? Cuando tú eres una persona que vive la palabra de Dios, cuando tú eres una persona que sigue, cuando tú eres una persona que obedece a lo que Dios manda, aunque vengan momentos difíciles, aunque venga la enfermedad, aunque venga la muerte, no tocará tu vida, no tocará tu casa, porque Él es el que pelea por ti. Pero ¿saben para qué es necesario que es decir, nosotros no podemos decir que somos cristianos y ya está. En nosotros se tiene que manifestar el poder de Dios. Cuando recién comenzó la iglesia, en el libro de Hechos, dice la palabra de Dios que ellos oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban, que los paralíticos se levantaban. Dice la palabra de Dios que cuando nombraron a los diáconos como los discípulos ya no podían más con el trabajo, nombraron 7 diáconos para que tendieran las mesas. Pero si tú te das cuenta, esos 7 diáconos no se pusieron a tender la mesa y a decirle qué quiere, cafecito o colacao, sino dice la palabra de Dios que esos diáconos se levantaron a predicar la palabra de Dios. Esteban fue el primer mártir, el que lo mataron a piedrazos, pero era gente que se le veía el poder de Dios. ¿Dónde está la iglesia de hoy? ¿Hay alguien? La iglesia de hoy tiene que estar llena del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que en su
hijos de Dios, y luego tú y yo tenemos que ser revestidos por el Espíritu Santo. Pero como iglesia nos hemos conformado con venir a la iglesia, con levantar las manos, con ofrendar y diezmar y decir que somos creyentes. Iglesia, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere personas que se levanten llenas del Espíritu Santo, que prediquen, que oren, que alaben donde quiera que esté, que el poder de Dios se note en ti. No recuerdo quién aquí necesitaría la ayuda de mi esposo, pero a ti te pueden meter en una cárcel, a ti te pueden callar, a mí me pueden callar, la iglesia la pueden cerrar, el gobierno se puede poner patas arriba, pero tu fe y mi fe nadie nos la puede quitar. El que tú y yo alabemos a Dios, nadie nos lo puede quitar. La iglesia no tiene que seguirse llenando de personas, perdonen lo que les voy a decir, que aman a Dios. Porque no es que yo diga amo a Dios y vivo a mi manera. Si yo amo a Dios, obedezco a su palabra. Si yo amo a Dios, vivo su palabra. Tú me puedes decir, Gina, tal vez es primera vez que vengo, tal vez es primera vez que escucho una palabra. ¿Cómo puedo vivir la palabra de Dios? Dame algo que me ayude en el día de hoy a empezar a vivir la palabra de Dios. Y Jesús nos lo dijo en Mateo capítulo 22, versículo 34. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 22, versículo 34. Mateo capítulo 22, versículo 34. Amén. Y dice la palabra de Dios: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, que era ¿un qué? Preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento en la ley? Gracias. Y Jesús le dijo: lean ustedes, 2, 3. Estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quién fue el que le preguntó? Y el segundo es semejante. Un intérprete de la ley. 2, 3. Una persona que sabía la ley, una persona que había estudiado los mandamientos, una persona que hablaba de Moisés, una persona que sabía todo lo que le habían, gracias, todo lo que se había enseñado de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Pero querían machacar a Jesús, querían chinchar a Jesús, porque Jesús vivía la palabra. Cumplía la ley, pero no era como ellos, que hablaban y no vivían. Entonces llega y dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo vivir de manera correcta? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Dios nos lo está diciendo en esta mañana de manera muy clara. Primero, ama a Dios sobre todas las cosas, sobre tu vida, sobre tus deseos, sobre tu carne, sobre lo que tú deseas. Ama primero a Dios. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tal vez el prójimo no es el que te cae bien, y tal vez el prójimo no es el que te gusta, y tal vez el prójimo es el que te está haciendo la vida imposible. Pero cuando tú lo ames, cuando tú lo respetes, cuando tú lo trates de manera correcta, ahí estamos viviendo la palabra de Dios. ¿Sabes qué le molesta a Dios? Échale mucho ojo. A Dios le molesta que muchos digan: aleluya, gloria a Dios, ayuné toda esta semana,
Aleluya, gloria a Dios. He orado, he clamado, he traído una ofrenda sacrificada, hermano. Y que cuando estás en tu casa y tu esposa o tu esposo te dice: hoy no me gusta cómo estás vestida, tú le digas: eres un descarado, eres un sinvergüenza, eres un... Eso es lo que a Dios no le gusta. Dios prefiere que te estés calladito. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que si oras, no estés publicando que estás orando. Que si ayunas, no estés publicando que estás ayunando, sino que lo hagas en el secreto. Y sigue diciendo la palabra de Dios que todo lo que hagamos en el secreto, Él lo recompensará en público. Jesús envía a 70 personas a que prediquen la palabra de Dios. ¿Y saben qué llega y les dice después de que envió a estas 70 personas? Mateo capítulo 10, versículo 22. Perdón, Lucas 10, 20, perdón. ¿Lo tenemos? Amén. Leo el 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Amén y amén. Tú y yo tenemos que vivir la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que ser ejemplo de que la palabra de Dios es una realidad en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que obedecer a lo que Dios dice. En ti y en mí se tiene que notar el Espíritu de Dios, se tiene que notar el poder del Espíritu de Dios. Tú y yo podemos orar por los enfermos y ellos sanarán. Si estamos llenos del Espíritu Santo, si tenemos esa comunión con Dios. Tú y yo podemos predicar a muchos y muchos se pueden convertir. Esta iglesia se puede llenar a tope y podemos comprar la nave y aún podemos ir mucho más allá. Pero Jesús en este momento le está diciendo a estos 70 que envió: no se gocen de que Dios los utilice en sanidad, no se gocen de que Dios los utilice en predicar, no se gocen de lo que Dios haga con ustedes, gócense de que ustedes pueden disfrutar de la vida eterna. Gócense de que ustedes pueden disfrutar de la vida eterna. Y si tú eres de esas personas que hoy están dispuestas a decirle: Señor, hazlo conmigo, Señor, aquí estoy dispuesto a lo que tú quieres hacer conmigo, yo te invito a que allí donde estás te pongas de pie o te arrodilles. Si te pones de pie, levanta tus manos, y si te arrodillas, es una posición de rendición absoluta. Y allí donde estás, derrama tu corazón ante Él. Puedes decir: no sé hablar. Puedes decir: soy neófito. Puedes decir: no valgo para esto. Pero Dios te dice: yo te he escogido con planes y preciosos y habilidades perfectas. Yo te he escogido tal y como eres. Eres creación mía y yo soy el que te revisto. Yo soy el que te da un renuevo sobrenatural. Corazón, corazón, lléname, Señor, lléname de ti. Ahí donde estás, ora. Ahí donde estás, habla. Ahí donde estás, dile: quiero de ti, Dios. Padre, en mis fuerzas no puedo.
Soy débil, me canso, me equivoco. Soy pecador como cada uno de los que estamos aquí, Dios. Pero yo sé, Señor, que tú puedes cambiar mi debilidad. Por eso hoy te digo, me rindo a ti. Lléname, Señor. Lléname de ti. Sopla. Sopla sobre mí. Espíritu. Espíritu de fe. Una y otra vez. Cosas que no vi. Y cosas que no vi. Y otras que no oí. Y otras que no oí. Has declarado para mí. Quiero tenerlas. Quiero tenerlas, mi Dios. ¿Sabes? Dios nos ha creado con planes y propósitos divinos. Puede que tú y yo no los veamos. Puede que tú y yo no las hayamos disfrutado. Pero dice su palabra que son más grandes que lo que tú y yo podamos imaginar. Que van más allá de tus pensamientos y de mis pensamientos. Por respeto en el día de hoy, no te puedo tocar. Pero hay alguien que está en este lugar que es poderoso, que es el que te tiene que tocar. Y Él se está moviendo en este lugar. Él está inundando su casa. Él está soplando en este lugar. Él te está dando un renuevo sobrenatural. Renuevo de lo alto. Renuevo del cielo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Lléname de ti. Lléname de ti. Sopla sobre mí. Espíritu de fe. Y una y otra vez. Y cosas que no vi. Cosas que no oí. Y otras que no oí. Has declarado para mí. Quiero tenerlas. Quiero tenerlas, mi Dios. Y allí donde estás, dile conmigo, Padre, te pido perdón porque lo he hecho muchas veces a mi manera. Perdóname, Dios, porque muchas veces he dejado en vergüenza al decir que soy cristiana y no vivo la palabra. Señor, perdóname porque he visto como opción el divorcio, la mentira, el robo, el engaño. Perdóname, Señor, porque muchas veces he olvidado que soy hija tuya, que soy templo del Espíritu Santo. Hoy te pido perdón, Padre. Si te soy útil, si
puedo ser instrumento en tus manos. Hoy hago pacto contigo que viviré tu palabra. Te amaré. Díselo fuerte, te amaré sobre todas las cosas. Te amaré sobre mi deseo, sobre mi carne, y amaré al prójimo como a ti mismo, como yo mismo. Amaré al prójimo como yo mismo. Espíritu Santo, sopla, sopla sobre mí, sopla sobre mí.